de llamarse temporal, esta línea se encuentra predominantemente tanto en el hueso frontal como en el hueso parietal. Tener en cuenta que son dos líneas temporales, una línea temporal superior que sirve como inserción de la fascia temporal, a diferencia de la línea temporal inferior, que es el punto de inserción del músculo temporal. Debemos tener en cuenta que el cuero cabelludo se caracteriza por tener capas o estratos, que de superficie a profundidad son los siguientes. El primero es la piel, la cual característicamente tiene múltiples folículos pilosos, que son los que le dan la característica propia a este cuero cabelludo. Profundamente a la piel encontramos el tejido conectivo laxo. Este tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa que se encuentra a este nivel por debajo de la piel, también tiene las partes más profundas de los diferentes folículos pilosos de todo el cuero cabelludo. Profundamente a ella, como tercera capa, está la aponeurosis epicraneal, la cual se caracteriza por ser como punto de fijación de dos músculos importantes, que son el músculo frontal por delante y el músculo occipital por detrás, convirtiendo a estos dos músculos en un músculo digástrico, como vamos a ver más adelante. Por debajo del plano aponeurótico encontramos el tejido conectivo laxo, o algunos le llaman también tejido areolar subaponeurótico. Profundamente a él encontramos la capa más profunda que se encuentra íntimamente adherida al hueso, la cual se llama el periósteo. Precisamente a todo este conjunto de letras, o las primeras letras de cada capa, hace que se forme este término, scalp. Precisamente cuando hay un corte en el cuero cabelludo y que afecta todos los planos del cuero cabelludo, este puede despegarse fácilmente de la bóveda craneal, inclusive generar un colgajo sumamente importante, ya sea de manera traumática o creado quirúrgicamente por los neurocirujanos en el momento que quieren abordar el cráneo en sus distintas zonas. El cuero cabelludo se caracteriza también por tener distintos tipos de músculos, y los primeros músculos que encontramos en la parte más profunda del cuero cabelludo es el músculo occipito frontal, por algunos libros considerado como músculo digástrico, fascículos anteriores y fascículos posteriores, los cuales están unidos por un tendón, por una aponeurosis llamada aponeurosis epicraneal. Por delante están los músculos frontales, los cuales son dos, derecho e izquierdo, fijados a la porción escamosa del hueso frontal. Por detrás encontraremos a los músculos occipitales, también dos, derecho e izquierdo, adheridos o insertados a la porción escamosa del hueso occipital, por encima de la línea occipital o bucal superior. Ambos fascículos, el frontal por delante y el occipital por detrás, están unidos por un tendón intermedio que se llama la aponeurosis epicraneal, que era la tercera capa del cuero cabelludo. Estos músculos se caracterizan por estar inervados por el nervio facial, que es el encargado de los músculos de la mímica y de la expresión facial. Específicamente, el músculo frontal por la rama temporal del nervio facial y el músculo occipital por el nervio auricular posterior, también rama del nervio facial. Debemos tener en cuenta que estos músculos ayudan, en el caso del frontal, a elevar las cejas y corrugar la piel de la frente. Y también los pliegues a nivel de la región occipital, los cuales son muy poco notorios debido a que ahí está presente en gran cantidad del cuero cabelludo. El cuero cabelludo se caracteriza por tener una irrigación y una inervación sumamente prolija. Y esto hace de que cualquier traumatismo, cualquier corte que uno pueda encontrar en el cuero cabelludo sea una lesión sumamente sangrante, debido a grandes vasos y nervios, como lo vamos a ver a continuación. Comencemos por los nervios. Vamos a dividir el cuero cabelludo en una porción anterior, una porción posterior y una zona lateral, las cuales tienen inervaciones diferentes. En el caso de la porción anterior, es inervado predominantemente por el quinto 1, rama oftálmica del quinto par craneal nervio trigémino, específicamente a través de dos ramas, el nervio supratroclear medialmente y el nervio supraorbitario lateralmente. Estos dos nervios, ramas del quinto 1, ambos se encargan de la inervación de la porción anterior del cuero cabelludo. Pasamos a la porción posterior. Esta porción posterior va a ser inervada por dos elementos, como son los nervios occipitales. Nervio occipital mayor, el cual se origina del plexo cervical superficial, específicamente del nervio C2, C2 y C3. En el caso del nervio occipital menor, en algunos libros también lo pueden encontrar con el nombre de nervio mascoideo. También se origina en el plexo cervical, pero específicamente solo de la rama C2.
Estos dos nervios occipitales, mayor y menor, ambos originados en el plexo cervical superficial, son los encargados de dar la inervación sensitiva a la porción posterior del cuero cabelludo. Si pasamos a la zona lateral, encontraremos ahora al quinto 2. Recordemos que el trigémino tiene 3 ramas. Quinto 1, nervio oftálmico. Quinto 2, nervio maxilar. Quinto 3, nervio mandibular. Tener en cuenta algo. Quinto 1 y quinto 2 son puramente sensitivos. Solo inervan piel y mucosas. Muy diferente del quinto 3, que es un nervio mixto, motor y sensitivo. Motor que da la inervación a ciertos músculos, los masticadores, y sensitivo para piel y mucosas. En el caso del quinto 2, es el encargado de darle inervación a la porción lateral del cuero cabelludo. En primer lugar, por el nervio cigomático temporal, rama del quinto 2, y por el nervio aurículo temporal, rama del quinto 3. Y de esa manera, tenemos la inervación de todo el cuero cabelludo en su porción anterior, lateral y posterior. Pasamos ahora a lo que es la irrigación. Recuerden lo que mencionamos anteriormente, y eso lo van a ver seguro cuando ya estén en la práctica clínica. Corte en el cuero cabelludo es sumamente sangrante, debido a toda esta rica vascularización que podemos ver a ese nivel. De igual manera, vasos en la zona anterior, vasos en la zona posterior y vasos ubicados en la parte lateral. Comenzamos por los vasos de la parte anterior. Muy similar a los nervios, encontraremos a la arteria supracoclear medialmente y a la arteria supraorbitaria lateralmente. ¿Qué tienen en común? Las dos son ramas de la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica, a su vez, ¿de dónde se origina? De la carótida interna. Recuerden que cuando vimos algo de cuello en el semestre pasado, encontramos a la carótida común o primitiva, la cual se dividía en carótida interna y carótida externa. La carótida externa es la que daba ramas para la parte superficial y profunda de la cabeza, en cambio la carótida interna ingresa a través de la base del cráneo, da la irrigación al sistema nervioso central y también una de sus principales ramas es la oftálmica, que no solo irriga el globo ocular, sino que también emite ramas que se dirigen incluso hasta la cara, supracoclear y supraorbitaria. Ambas ramas de la oftálmica y a su vez ramas de carótida interna. Por detrás encontraremos a la arteria occipital. ¿De dónde se origina la arteria occipital? Es una de las ramas colaterales de la arteria carótida externa. Asimismo, acá también encontraremos a otra de las ramas de la carótida externa denominada auricular posterior. Estas dos son las encargadas de darle irrigación a la zona posterior del cuero cabelludo. Pasamos a la zona lateral y aquí encontraremos este vaso. Recordemos aquí a la arteria carótida externa. La carótida externa, luego de dar sus ramas colaterales a la altura de la articulación temporomandibular, o algunos dicen cuello del cóndilo de la mandíbula, se divide en dos ramas terminales. Una que se dirige profundamente, llamada maxilar interna, y otra que se dirige superficialmente hacia arriba, llamada temporal superficial. Vean ustedes, pabellón auricular, inmediatamente por delante y hacia arriba del pabellón auricular, por encima del arco cigomático, ahí van a sentir el pulso de la arteria temporal superficial, la cual, como su nombre lo indica, está ubicada justo por debajo de la piel y el cuero cabelludo. Ahí siente la pulsación. Esta arteria temporal superficial, rama terminal de carótida interna, sigue su trayecto hacia arriba y se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Y de esa manera van a completar toda la irrigación del cuero cabelludo. Vean ustedes la gran cantidad de vasos sanguíneos que existen a este nivel, y esto explica por qué hay un sangrado muy importante en los cortes en el cuero cabelludo. Algo característico que nosotros podemos notar en la cara vienen a ser los músculos de la mímica y músculos de la expresión facial. Cuando revisamos miembro superior y miembro inferior y analizábamos los planos de disección, teníamos piel, tejido celular subcutáneo, con algunas fibras de fascia llamada fascia superficial. Luego venía la fascia profunda, los músculos, periósteo y hueso. En el caso de la cara está la piel, que es notablemente más delgada que la piel de otras zonas del cuerpo, fácilmente edematizable por los líquidos, con la retención de líquidos. Una cantidad variable de tejido celular subcutáneo, fascia superficial, que es muy poca cantidad, pero acá no existe fascia profunda. Por tanto, los músculos prácticamente están en contacto con la piel. ¿Y esto qué hace o qué diferencia
nos permite tener con respecto a la musculatura de las extremidades, que en el caso del muslo, por ejemplo, existía la fascia lata, y el músculo cuádriceps se puede contraer y nosotros no lo notamos casi en la piel. En cambio, a nivel de la cara, al no existir fascia profunda, podemos apreciar la contracción de los músculos y podemos ver cómo cada vez que un músculo se contrae, tracciona una zona de la piel. Por eso los músculos de la cara les llaman músculos de la mímica, músculos de la expresión facial. Porque ellos, al modificar ya sea la comisura labial, ya sea la apertura ocular, ya sea las fosas nasales, van a crear gestos o movimientos relacionados con la mímica o la expresión facial. Y eso se debe a que aquí no hay fascia profunda. Prácticamente el hueso, el músculo está insertado en el hueso y el pie. Por eso que jala la piel y modifica los movimientos o los pliegues a nivel de la cara. Esta es una disección claramente real que nosotros vemos dentro de las estructuras de la piel de la cara. Vean ustedes, aquí está toda la extensión del músculo platysma, que embriológicamente también pertenece a los músculos de la mímica y de la expresión facial. Aquí podemos ver nuestra arteria facial, la vena facial, el conducto parotidio, conducto de Stenholm, la bola adiposa de Bichat, nuestra glándula parótida, y vean la arteria y la vena temporal superficial que ya la habíamos manifestado anteriormente. Aquí está el músculo platysma nuevamente, cubriendo al músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular externa, y aquí está el nervio auricular o occipital mayor, menor, el cual está naciendo del plexo cervical superficial y se está dirigiendo hacia la porción retroauricular. Debemos recordar que estos músculos de la mímica o de la expresión facial, como ya habíamos indicado, están por un lado en la piel y en la fase superficial del hueso. Embriológicamente están originándose en el segundo arco faríngeo. Recordar que el primer arco faríngeo está relacionado con los músculos masticadores, macetero, temporal, tenoideos. Tener en cuenta que los músculos masticadores tienen una inervación en común, rama mandibular del trigémino o quinto 3. En cambio, el segundo arco faríngeo está relacionado con los músculos de la mímica, los músculos de la expresión facial. Tener en cuenta algo, su inervación será por el paro craneal número 7, es decir, nervio facial. Las funciones, modificar la piel de la cara y también realizar la apertura o cierre en algunos casos de los orificios que podemos encontrar en la cara, ya sea la hendidura palpebral, el orificio de la hendidura labial o también los orificios a nivel de las fosas nasales. Lo primero que debemos reconocer es ver la parte topográfica de la cara, ya que la cara tiene regiones, y estas regiones las podemos dividir en dos: regiones impares, que están ubicadas en la línea media, y regiones pares, que son bilaterales. Comenzamos a analizarlas. Las regiones impares, la primera de ellas se llama región nasal. ¿Cuáles son sus límites? Por arriba, una línea que es la línea que se encuentra ubicado entre las dos cejas. Por abajo, el surco nasolabial, y por fuera, el surco nasogeniano. Esos son los límites que tiene la región nasal. Primera región ubicada a nivel de la línea media. La segunda región, también de la línea media, e impar, se llama región labial, algunos libros le dicen oral. ¿Cuáles son sus límites? Por arriba, el surco nasolabial, por abajo, el surco mentolabial, y por fuera, el surco labiogeniano. Segunda región impar. Tercera región impar, región mentoniana. Por arriba, su límite será el surco mentolabial, por abajo el borde inferior de la mandíbula y por fuera una prolongación del surco labiogeniano. De esa manera están las tres primeras regiones impares o de la línea media que podemos ubicar en la cara. De esa manera es mejor ubicarlas y organizarlas en el momento de analizarlas en el cara. Regiones pares, derecha e izquierda, la primera de ellas, de arriba hacia abajo, se llamará región orbital, cuyos límites estarán relacionados con los rebordes óseos que delimitan la órbita. Por arriba, el hueso frontal, por fuera, el hueso cigomático y el hueso frontal, por dentro, el hueso maxilar y el hueso frontal, y por abajo, el hueso maxilar y el hueso cigomático. Todos esos son sus límites. Debemos pasar a una segunda región, quizá la que tiene mayor cantidad de músculos, se llama región geniana, y que tiene este aspecto, el aspecto casi rectangular.
Por arriba está delimitado por el borde inferior de la órbita. Por delante, por el surco nasogeniano, labiogeniano, hasta el borde inferior de la mandíbula. Por abajo, el borde inferior de la mandíbula, y por detrás o por fuera encontraremos el borde anterior del músculo macetero. Esta región geniana, en algunos libros, se subdivide en tres, de arriba hacia abajo, en una primera porción infraorbitaria, una segunda porción media llamada cigomática y una más inferior llamada bucal. La siguiente región PAP, que se encuentra más lateralmente, se llama región maceterina, que está claramente asociado a la ubicación del músculo macetero. ¿Cuáles son sus límites? Por arriba el arco cigomático, por abajo el borde inferior de la mandíbula, por delante el borde anterior del músculo macetero, por atrás el borde posterior de la rama mandibular o rama ascendente de la mandíbula. De esa manera, vean ustedes, están delimitadas las siguientes regiones que podemos ubicar en la cara. Y en cada una de ellas encontraremos músculos específicos. Comenzamos con la región orbitaria. En esta región orbitaria, un músculo superficial muy importante de forma circular llamado orbicular de los párpados, el cual tiene dos porciones. Una porción que se encuentra insertada en los rebordes óseos de la órbita, llamada porción orbitaria, o orbital, como aparece en la imagen, y otra que está formando los párpados, denominada porción palpebral. Son sus dos porciones que tiene este músculo. Se va a originar, como dice en la parte superior, en el margen orbitario, en el ligamento palpebral medial y también en el hueso lagrimal ulmis. La inserción, la piel que demarca o asociada a la órbita y en las placas tarsales superior e inferior. La función, esfínter orbitario o cerrar los párpados. Por eso aquel paciente que tiene parálisis facial, cuando se le pide juntar los párpados y cerrar los ojos, por así decirlo, no puede realizar. Profundamente al músculo orbicular de los párpados encontramos este pequeño músculo ubicado en la porción medial del arco superciliar. Se llama corrugador superciliar o simplemente superciliar, como también se le decía anteriormente. Se origina en el extremo medial del arco cigomático, se inserta en la piel de la ceja por encima del margen supraorbital. La función arrastra la ceja medialmente, la tira hacia abajo produciendo pliegues verticales entre las dos cejas. Pasamos a la región nasal, y en la región nasal el músculo ubicado entre la glabela y los huesos propios de la nariz recibe el nombre de músculo prócer. Este músculo prócer por arriba se está originando en el hueso nasal, en el cartílago nasal lateral y se inserta en la piel ubicada frente a las dos cejas. Debemos tener en cuenta que tira medialmente las cejas hacia abajo, produciendo pliegues transversales a nivel del dorso o puente nasal. Siguiendo en la región nasal, pasamos ahora al músculo nasal. Algunos le dicen transverso de la nariz u otros dorsal de la nariz, los cuales se encuentran ubicados tanto a la derecha como a la izquierda. Este es el músculo nasal. Se va a originar en el hueso nasal o hueso propio de la nariz, en el cartílago lateral de la nariz y se inserta en la piel ubicada entre también las dos cejas. Tiene el ángulo medial de las cejas hacia abajo, produciendo arrugas transversales también en el puente del dorso nasal. A nivel del tabique nasal o entre los dos orificios nasales encontramos el depresor septal, antiguamente llamado músculo myrtiforme. Se encuentra insertado en la fosa incisiva del hueso maxilar y de aquí se dirige hacia el tabique nasal. Fije el tabique nasal para permitir la dilatación o la apertura de los dos orificios nasales, también llamados narinas. Pasamos a esta región geniana. Esta región geniana, que como les comenté anteriormente, es la que tiene mayor cantidad de músculos. Y una forma de poder, de manera sistemática, poder identificar estos músculos es dividirlos en dos planos. Músculos superficiales y músculos profundos. ¿Cuáles son los músculos superficiales? De arriba hacia abajo, el músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior. Lateral a él, músculo elevador propio del lado superior. Por fuera de él, músculo cigomático menor y más lateralmente el músculo cigomático mayor. Casi de manera transversal a la comisura labial encontraremos el músculo rizoide y todos ellos corresponden a los músculos superficiales ubicados en la región cigomática. En cambio, los músculos más profundos van a ser dos: el músculo
elevador del ángulo de la boca, antiguamente llamado músculo canino, y uno que se encuentra en las paredes laterales de la cavidad oral, delimitando o dando la estructura a las mejillas. Ese músculo recibe el nombre de músculo buccinador. De esta manera están organizados los músculos de la región geniana. Revisamos propiamente cada uno de ellos. El elevador común del ala de la nariz y del labio superior, por arriba, se está originando en la apófisis frontal del hueso maxilar. Y como su nombre lo indica, una porción se dirige al ala de la nariz, al cartílago del ala de la nariz, y el otro elemento se dirige al labio superior. Luego encontramos al elevador del labio superior o elevador propio del labio superior, el cual también se origina en el hueso maxilar, pero aquí hay que tener un punto de reparo: el agujero infraorbitario. El músculo elevador propio del labio superior se origina en el maxilar, justo por encima del agujero supraorbitario. Desciende para insertarse en el labio superior. Su función, claramente, elevación del labio superior. Luego encontramos los dos músculos cigomáticos. Aquí los podemos ver: cigomático mayor y cigomático menor. Tener en cuenta que la imagen es muy representativa y hasta diría un poquito exagerada. ¿Por qué? Porque de los dos músculos, el que mejor se ve en el cadáver siempre es el cigomático mayor, ya que es mucho más voluminoso, más grande y tiene mayor cantidad de fibras. En cambio, en el cigomático menor, a menos que el cadáver sea un cadáver sumamente grande y voluminoso, el cigomático menor a la justa sí podremos ver algunas pequeñas fibras en su interior. ¿Cómo podemos diferenciar a los dos músculos cigomáticos aparte del nombre? El cigomático menor siempre es medial, el cigomático mayor siempre es lateral. El cigomático menor se inserta en el labio superior, el cigomático mayor se inserta en la comisura labial. Esa es la principal diferencia. Y esta la podrán notar en aquellos cadáveres que sí se puede ver el músculo cigomático menor. Cigomático mayor, su característica importantísima es la inserción en la comisura labial. Ambos tienen un mismo origen, ambos se originan en el hueso malar cigomático. Cigomático mayor más lateral, cigomático menor más medial, cigomático menor al labio superior, cigomático mayor a la comisura labial. Obviamente el cigomático menor, su función será únicamente elevar el labio superior, y el cigomático mayor lleva la comisura labial hacia arriba y hacia atrás. Y aquí podemos relacionarlo como un gesto. Puedo decir así, sería el músculo de la sonrisa, ya que lleva la comisura labial arriba y hacia atrás. Pasamos al músculo risorio. Si el cigomático menor era chiquito, el músculo risorio es muchísimo más pequeño todavía. Este músculo se está originando lateralmente en la fascia parotidia, inclusive entremezclado con las fibras del músculo plaquisma, y se dirige anterior y medialmente hacia la comisura labial. Función: retracción de la piel o la comisura labial hacia arriba y hacia atrás, y claramente también colabora en la función de la sonrisa. De los músculos profundos de la región geniana, el primero de ellos es el músculo elevador del ángulo de la boca. Antiguamente se le llamaba músculo canino. Aquí nuevamente volvemos a utilizar este punto de reparo: el agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario está asociado a dos músculos de la región geniana. Por encima del agujero supraorbitario o infraorbitario está ubicado el músculo elevador propio o elevador del labio superior. En cambio, por debajo del agujero infraorbitario, allí está naciendo el músculo elevador del ángulo de la boca o músculo canino. Desde aquí desciende hasta el ángulo de la boca. Función, obviamente, la elevación del ángulo de la boca hacia arriba y ligeramente hacia posterior. Seguimos con los músculos de la región profunda, y aquí uno de los músculos quizás más importantes de la pared lateral de la boca. Fue mencionado cuando hicimos la parte digestiva, cuando hablamos de cavidad oral, y es el que le da la estructura principal a cada una de nuestras mejillas. Se llama músculo buccinador. ¿Cuáles son sus puntos de origen? Apófisis alveolar del hueso maxilar, rafe pterigomandibular, apófisis alveolar de la mandíbula justo a la altura de los tres últimos molares, y de aquí todas sus fibras se dirigen hacia el labio superior y hacia el labio inferior. Debemos tener en cuenta que la función del músculo buccinador es la de silbar o soplar. Precisamente cuando se quiere valorar la función del músculo buccinador en un paciente que tiene parálisis facial, se le dice silbe o sople. Si es que no lo puede hacer
encontramos una parálisis de este músculo. ¿Qué otra particularidad tiene el músculo buccinador? Vean, se encuentra atravesado por un conducto. Este conducto se llama el conducto parotidio o conducto de Steno. Recuerden que la glándula parótida, ubicada en las partes laterales de la cara, es una glándula que produce saliva. Y esa saliva tiene que llegar a la cavidad oral. Para poder llegar a la cavidad oral, tiene que atravesar las fibras del músculo buccinador, llegar al vestíbulo oral y desembocar a la altura del segundo molar superior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y esta identificación del conducto de Steno hay que reconocerla bien. Pasamos a la región mentoniana, que es la parte más baja que encontramos en toda la cara. Aquí debemos tener en cuenta un orden, y ese orden traten de replicarlo en el momento de la práctica. ¿Por qué? Porque los músculos están ordenaditos en esta zona. ¿En qué sentido? Siempre debo comenzar en la parte más externa, más lateral. ¿Por qué? Porque el músculo más externo es el músculo más superficial. Y de ahí, conforme me voy yendo a la línea media, los músculos cada vez se van haciendo más profundos. Por tanto, ¿cuál es el músculo más externo de esta región? Se llama músculo depresor del labio, del ángulo de la boca, o también llamado triangular de los labios. Vean que está la forma, depresor del ángulo de la boca o triangular de los labios, lleva el ángulo de la boca hacia abajo. Y este sería el músculo antagonista al cigomático mayor. Mientras que el cigomático mayor lleva la comisura hacia arriba y hacia atrás, haciendo el movimiento de la sonrisa, el músculo triangular de los labios lleva la comisura hacia abajo y hacia afuera. Músculo de la tristeza, por así decirlo. Este músculo triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca es el músculo más lateral, pero también es el más superficial de los tres. Es el primero que voy a encontrar. Me voy hacia la línea media. Encuentro este segundo músculo, que se llama el músculo depresor del labio inferior o cuadrado de la barba o cuadrado del mentón. Está más cerca de la línea media, pero en profundidad está muchísimo más profundo que el triangular de los labios. Su función, descender el labio inferior. Me sigo acercando hacia la línea media y el músculo más medial y a su vez el más profundo de todos se llama el músculo mentoniano y antiguamente se le decía la borla del mentón, el cual se encarga únicamente de producir los pliegues a nivel de la región mentoniana. De esta manera están organizados los distintos músculos en la región mentoniana. Y así traten de revisarlo, de afuera hacia adentro y de superficial a profundo. El depresor del ángulo de la boca, como habíamos indicado, se origina en la línea oblicua de la rama mandibular y de aquí se dirige hacia el ángulo de la boca. Lleva el ángulo de la boca hacia abajo y hacia atrás, expresión de la tristeza. El depresor del labio inferior, cuadrado de la barba, también en la línea oblicua de la mandíbula, se dirige al labio inferior, lleva el labio inferior hacia abajo y hacia afuera. Y en el caso del músculo mentoniano o la borla del mentón, fosa incisiva a nivel de la mandíbula y la piel ubicada a nivel del labio inferior frunce el mentón y hace que el labio inferior pueda sobresalir o protruir hacia la parte anterior. Debemos tener en cuenta que también a nivel de la región labial oral, delimitando el orificio o la hendidura labial, encontramos este músculo, que se llama el músculo orbicular de los labios. Así como en el ojo existía el orbicular de los párpados, que permitía el cierre o poder juntar los párpados, a nivel de la boca encontramos el orbicular de los labios, los cuales van a tener dos porciones, extrínseca e intrínseca, y su función principal es cerrar los labios. De esa manera nosotros también podemos valorarlo o explorarlo en el momento de la valoración clínica de estos pacientes. Y vean ustedes aquí los distintos movimientos y los gestos que se asocian a cada uno de los músculos que hemos mencionado, ya sea el movimiento de los músculos occípitos frontales, que siempre mejor se ve la porción frontal con los pliegues transversales a ese nivel, el corrugador del septo nasal, los pliegues verticales a nivel del espacio entre las dos cejas, el músculo prosero y el transverso de la nariz, el orbicular de los ojos, orbicular de los párpados, el cual me permite el cierre de la hendidura palpebral, y así cada uno de los movimientos que hemos indicado. Si buscamos aquí, por ejemplo, el cigomático mayor, en el caso del músculo cigomático mayor, lleva la comisura labial hacia arriba y hacia abajo.
y en el caso del músculo depresor del ángulo de la boca, vean ustedes las comisuras labiales hacia abajo, la expresión de tristeza como les había indicado. Algo que debemos tener en cuenta y que se puede aplicar a la parte clínica, porque eso en la parte de neurología va a ser muy frecuente poder reconocer en algunos pacientes, es la parálisis facial. Por eso es relevante conocer la inervación de la cara. Y lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la inervación de la cara es que existen dos tipos de inervación. Por un lado, la inervación sensitiva. ¿Para qué? Para percibir frío, calor, dolor en la piel de la cara. Y por otro lado, la inervación motora. ¿Para qué? Para todos los músculos que hemos mencionado anteriormente. Y esa inervación motora va a estar dada por el par craneal número 7, también llamado nervio facial. En cambio, la inervación sensitiva, que me permite poder sentir pues, un peñiscón, si es frío, si es caliente, algo que yo haya podido aplicar sobre la piel de la cara, es a través del trigémino. Quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Y los nervios auriculares, específicamente el nervio auricular mayor que viene del plexo cervical superficial. De esa manera podemos ver la inervación de la cara. Y aquí una primera diferencia que quizás también la puedan ver cuando revisen casos clínicos asociados a este tema. Por ejemplo, si un paciente tiene parálisis facial, esa parálisis facial es por una afección de este nervio. Por tanto, en el paciente yo voy a encontrar una limitación funcional de los movimientos de los músculos. En cambio, si ese paciente que tiene parálisis facial, en el lado de la parálisis, yo le peñisco, le pincho y demás, el paciente va a percibir la sensibilidad de manera normal. ¿Por qué? Porque la inervación sensitiva de la cara la da otro par craneal. Por tanto, la parálisis facial es un problema netamente motor. Pasamos a esto. Y aquí sí, me gustaría que vean esta imagen. Porque una característica fundamental de la anatomía de la cabeza y de neuroanatomía es hablar de los nervios craneales. Ustedes saben que son 12, ¿no? El primero, olfatorio, el 2, óptico, 3, oculomotor, 4, patético tronclear, 5, trigémino, 6, abducen, 7, facial, 8, vestíbulo coclear, 9, glosofaringeo, 10, vago, 11, espinal, 12, polos. Y hoy día, estamos hablando de cara, debemos hablar del facial. Entonces comenzamos por el facial. Vamos a ver que los nervios craneales se originan del tronco cerebral. Aquí está el tronco cerebral con su cerebro. El nervio facial tiene dos orígenes. Un origen real, que son los núcleos nerviosos del facial, y un origen aparente, que es la partecita del tronco cerebral de donde está saliendo. Y esa partecita se llama así, fosita lateral del bulbo, fosita supraorbital, o algunos le dicen parte más lateral del surco bulbo protuberancial. Y ahí nace el facial. Y el facial tiene una característica. Nace a través de dos troncos, como los vemos ahí. Un facial propiamente dicho, que está aquí, que es la rama más gruesita, que es principalmente motor, que tiene puras fibras motoras, y una ramita accesoria, que nace junto a ellas, que se le llama el séptimo bis. Nombre propio, epónimo, antiguo que se le daba, nervio intermediario de Breisler. Y en algunos libros por ahí seguro van a escuchar el término, es la rama sensitiva del facial. Así le dice. Esta rama del séptimo bis tiene fibras gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Tiene fibras neurovegetativas para la glándula lagrimal, para las glándulas de la secreción mucosa de las fosas nasales y también para las glándulas submaxilares. En cambio, el nervio facial propiamente dicho tiene fibras únicamente motoras. Así nace nuestro facial en el tronco cerebral. Recordemos que en el peñasco del temporal va a tener múltiples agujeros y precisamente el nervio facial se asocia bastante con el peñasco del temporal. ¿Por qué? Porque tiene un camino dentro de él. Por eso se dice que el facial tiene dos porciones, una porción intrapetrosa y una porción extrapetrosa. Intrapetrosa es el recorrido del facial dentro del hueso, dentro del peñasco del temporal. Y extrapetrosa cuando salió del peñasco del temporal y se fue a la cara. ¿De acuerdo? Esas son las dos grandes porciones que tiene mi facial. La porción intrapetrosa, a su vez, va a pasar por varias zonas. La primera de esas zonas
las encontramos en la fosa craneal posterior. ¿Y cómo se llama? Se llama conducto auditivo interno. Y eso ustedes lo han visto en el peñasco del temporal. ¿Han visto el conducto auditivo interno? A ver, ¿cuáles son los elementos que pasan por el conducto auditivo interno? 7 bis, 8 y arteria auditiva interna. Por allí, el nervio facial que salió de la protuberancia del bulbo se metió al hueso. Ese es el punto que utilizó el nervio facial para meterse al peñasco del temporal. Pero recuerden que por el conducto auditivo interno va 7 bis y 8. Hasta ahorita va por un lugar común. El nervio facial tiene un conducto hecho exclusivamente para el facial dentro del hueso temporal. ¿Cómo se llama? Aquí lo ponemos. Ahí está. Se llama acueducto del facial. Si queremos los epónimos, a ese acueducto del facial le decían así: acueducto de Falopio. Cuando escuchen ese término, significa que es el canal hecho exclusivamente para que por ahí se mete el facial dentro del peñasco del temporal. Ese acueducto de facial, miren, tiene varias curvitas. Una primera rodilla, una primera curva, una segunda curva y tiene un orificio de salida. Ese orificio de salida lo manifestamos en la primera clase y les pedí que lo ubiquen en su primera clase práctica. Identifiquen apófisis mastoides, identifiquen apófisis estiloides y vean el hueco que está en medio. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero estilomastoideo. ¿Por qué? Porque por aquí va a salir el nervio facial. Entonces miren, este es el canal, o esos son los espacios, las zonas por donde el facial va a recorrer dentro del peñasco del temporal. Ahora sí lo vemos. La primera porción del acueducto de Falopio se llama laberíntico. Cuando yo escuché el término laberíntico, y eso lo van a volver a ustedes ver en la clase de oído, hace referencia al oído interno, donde está el caracol, los conductos semicirculares y demás. Una segunda porción timpánica, y está asociada con la caja timpánica. Yo escucho caja timpánica y automáticamente se me vienen a la mente martillo y yunque estribo. Son los huesitos del oído medio. Y la última se llama porción estiloidea, porque está en relación a la parte distal de la apófisis estiloides. Entonces, todo esto es mi acueducto de Falopio. Entonces, miren ahora qué va a pasar con mi nervio facial. Ahí está mi nervio facial. A ver, miren mirando figura y ustedes van a decir cuál es el recorrido que tiene mi nervio facial. Nervio facial sale de la fosita supraolivar y se introduce por el conducto auditivo interno. Después del conducto auditivo interno se introduce por el acueducto de Falopio, acueducto del facial, y sale del hueso temporal a través del agujero estilomastoideo. Y de aquí se dirige a la cara. En esta porción intrapetrosa, obviamente, el nervio facial da varias ramitas. Lo primero que indico acá es esa dilatación. La primera rodilla que tiene mi nervio facial es un ganglio. Y ese ganglio se llama ganglio geniculado, que es un ganglio del nervio facial. Y está justo en la primera rodilla. Y miren lo que pasa justo a esa altura. El séptimo bis, miren qué pasó. Se unió al nervio facial justo a la altura del ganglio geniculado. ¿Qué me quiere decir esto? Que antes del ganglio geniculado, el séptimo o el facial propiamente dicho tenía solo fibras motoras. En cambio, después del ganglio geniculado, de aquí hacia abajo, ya no solo tiene motoras, sino tiene gustativas y neurovegetativas. Es decir, se hizo un nervio mucho más complejo. En razón a esto, vamos a ver ramas. Primera rama, que sale justo a la altura del ganglio geniculado, se llama nervio petroso mayor, el cual se une con el nervio petroso profundo, que se origina en el plexo carotídeo, y me da un nervio que se llama el nervio del conducto pterioideo o nervio tibial, que después, en la siguiente clase que vemos el día lunes, vamos a ver cómo da la inervación a nivel de las fosas nasales y la parte del paladar o paladares. La segunda rama, y este nervio, el nervio mediano o del conducto pterioideo, llega y se une al ganglio esfenopalatino o ganglio de Becker. Segunda rama, miren a dónde se dirige, a la caja timpánica, al oído medio. Se llama nervio del músculo del estribo, también llamado estapédico. Recuerden que los huesecillos son martillo, ¿qué más? Yunque y estribo. De los tres, solo dos tienen músculo, el martillo y el estribo. El martillo inervado por el quinto 3 y el estribo inervado por el facial.
El nervio del músculo del estribo es inervado por el facial. Y ahí está saliendo. La tercera y última rama que da mi nervio facial antes de salir del hueso temporal tiene esta característica. Se llama nervio cuerda del tímpano. ¿Y por qué se le puso ese nombre? Porque se adosa a la pared lateral de la caja timpánica como si fuera la cuerda de una guitarra. Por eso se le puso cuerda del tímpano. Este nervio de cuerda del tímpano se va a unir al nervio lingual y de aquí va a llegar a la lengua para encargarse de percibir los sabores de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces vean ustedes, hasta ahora todo lo que hemos visto aquí es la porción intrapetrosa o intracraneal del facial. Es la parte menos visible. De todas estas ramas en el cadáver, en la disección, la cuerda del tímpano sí se puede ver muy bien. Y vemos esta unión con el nervio lingual. Seguimos. ¿Qué dijimos que pasaba con el facial? Para poder salir del peñasco del temporal, ¿qué agujero utiliza? Estilomastoideo. Una vez que salió del agujero estilomastoideo, emite dos ramas. El nervio auricular posterior para dar inervación a los músculos auriculares y al músculo occipital, una ramita para el vientre posterior del digástrico y una ramita para el estiloideo. Vean ustedes, antes de que el facial me inerve a los músculos de la cara, cigomático, rexorio, buccinador y demás, me inerva músculos de la región suprayoidea, vientre posterior del digástrico y estiloideo. Vean ustedes, luego de dar estas ramas, el nervio facial atraviesa la glándula parótida, dividiéndola en dos lóbulos, superficial y profundo. Y dentro de la glándula parótida se subdivide en dos troncos: temporofacial, cervicofacial. El tronco temporofacial me da tres ramas: temporal, cigomática y bucal. Y el cervicofacial me da dos ramas nada más: marginal de la mandíbula o nervio de Jafet y la rama cervical. De esta manera vamos a poder visualizar las 5 ramas terminales que tiene el facial luego de salir a través de la glándula parótida. Tener en cuenta esta relación importante que tiene el facial con la glándula parótida. La glándula parótida, como toda glándula, puede estar sujeta a problemas benignos, malignos y trauma. Por tanto, una lesión traumática, un corte en la cara que atraviese la glándula parótida fácilmente puede llevarse alguna de estas ramas y provocarle una parálisis al paciente. Si nuestro paciente tiene un tumor de glándula parótida y requiere ser operado, el cirujano debe recordar que cerquita va a tener las ramas del nervio facial y debe tratar de preservarlas en la medida de lo posible y no dejarle secuela o parálisis al paciente. Una persona que sufre de parotiditis podría perder la audición. Y parotiditis como tal no, ya que a través de la glándula parótida pasa el facial y pasan nervios sensitivos para la piel de la cara. Lo que es la función del pabellón auricular, lo que es la percepción de los sonidos, va a través de otros nervios. Lo que sí, por compresión, por edema, sí podría comprimir el nervio y dejarlo de manera transitoria sin función a estos nervios. Se podría hacerlo dependiendo de qué tanta zona de la parótida afecte la lesión. Si es un tumor ubicado en el lóbulo superficial de la parótida, se podría preservar los nervios. Pero si es un tumor que afecta a toda la glándula, difícilmente va a poder y va a tener que sacrificarse los nervios. Obviamente con la secuela que queda en la paciente. Esta última zona es lo que algunos libros, de repente ustedes van a poder revisar, que dicen, esta es la mano que nosotros encontramos en la cara, de esta manera. Los 5 nervios o las 5 ramas terminales que tiene el facial, ¿no? Temporal, cigomática, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. De esa manera, la distribución de ello. Precisamente cuando dan las ramas dentro de la parótida, temporo y cervicofacial.
Lo que sucede es que desde el agujero estilomastoideo hasta la glándula parótida